Bien, vamos a trabajar ahora los movimientos cualitativos en cuentas de patrimonio neto, ¿sí? Habíamos visto que básicamente en estos movimientos son cualitativos porque no afectan al total del patrimonio neto, o sea, la cuantía del patrimonio neto, y básicamente participan dos cuentas en el debe y en el haber, en la registración contable, dos cuentas de patrimonio neto. ¿Tá? Entonces vamos uno por uno despacito. Constitución de reserva legal. Entonces ustedes saben que por el artículo 70 de la Ley General de Sociedades, las compañías, esto tiene que ver con el principio de continuidad de la empresa, ¿sí? Entonces la ley dice, bueno, vos de todo lo que ganás, un 5% me lo tenés que dejar reservado, por eso es una reserva de tipo legal, hasta que formes un 20% del capital social. Cuando vos por cualquier razón tengas que disminuir esta reserva, normalmente es cuando la utilizás para absorber pérdidas, después para volver a distribuir ganancias tenés que primero que reintegrar esa reserva. ¿Ah? El asientito para registrar, ¿sí? una resolución de asamblea donde se asigna, digamos, parte de la ganancia a la reserva legal, lo tenemos por acá, va a ser RNA a reserva legal. ¿Tá? Va a restar de RNA, va a sumar en reserva legal. En el caso de la reserva estatutaria, la idea es la siguiente. Esta reserva es como que los accionistas, por ahí en el acta de constitución de la sociedad, cuando resuelven el estatuto de la sociedad, por ahí dicen, bueno, mirá, en lugar de estar todos los años peleándonos sobre si distribuimos todo, distribuimos una parte, dejemos una parte fuera de discusión. Entonces pueden establecer por estatuto, fijar que un tanto por ciento de las ganancias de cada año se, digamos, ponele, no sé, un 10% se constituya una reserva estatutaria. ¿Ah? Si uno después quiere modificar esto, bueno, va a tener que reunir las mayorías necesarias como para modificar el estatuto societario. ¿Ah? El asientito es similar a la reserva legal, hacemos RNA a reserva estatutaria, en este caso por 700 pesos, ven que son dos cuentitas de patrimonio neto. La reserva para fines específicos es más una cuestión por la galería. Es como supongamos que una compañía está construyendo o ampliando una planta industrial. Entonces seguramente algo de plata le va a ir a pedir a los bancos. Pero entonces para mostrar dentro del patrimonio neto es como que dice, bueno, yo mientras esté llevando a cabo la ampliación o la construcción de esta planta industrial, por ejemplo, un 20% de las ganancias del ejercicio voy a constituir una reserva para fines específicos, ¿tá? Hasta que se termine el fin específico, la ampliación de esta planta. Con lo cual todos los años va a ser RNA a reserva para fines específicos, ¿tá? Entonces es lo mismo, digamos, el patrimonio neto ya dijimos, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Mientras yo no distribuya la plata, es obvio que queda dentro del activo del pasivo. Básicamente, implícitamente, al no distribuirla, la estoy reservando. Solo que acá se hace con un énfasis, si se quiere, más jurídico, como para hacer un poco de bombo y platillo. Con lo cual, cuando terminé de construir la planta industrial, esa reserva para fines específicos, procedo o a capitalizarla, la hago capital, entonces hago reserva para fines específicos, acciones a emitir, ¿sí? La transformo en un dividendo en acciones, o bien la imputo a una reserva especial que vamos a ver ahora, o directamente a resultados no asignados para proceder a su distribución. ¿Tá? Entonces, RNA a reserva para fines específicos. Se terminó la obra, reserva para fines específicos a RNA, o si quiero capitalizarla, reserva para fines específicos a acciones a emitir. Después tenemos
la reserva especial, que es bastante nuevita, y tiene que ver con que la IGJ no le gusta que las compañías dentro del patrimonio neto tengan metidos resultados no asignados, porque habíamos hablado de puertitas más o menos vedadas desde la compañía a los bolsillos de los accionistas. Todo lo que está en RNA puede, digamos, en cualquier momento, por mayoría simple, puede ir a los bolsillos de los accionistas. Entonces la idea es que la IGJ dice, vos en RNA no quiero que me dejes las cosas boyando en RNA, quiero que seas claro respecto a tu intención. O lo haces capital o lo distribuís, no me lo tengas ahí dando vueltas. Y esto es medio, por ejemplo, como un River Boca, digamos, donde digamos, la IGJ da una determinada disposición y la profesión contable suele hacerle ole. Acá, para no comprometerse a distribuir ni a capitalizar, lo que se hace es hacer una reserva especial, hasta que los de la IGJ se aviven y te digan, bueno, no puedes hacer más la reserva especial, ahora o lo distribuís o lo haces capital. En el mientras tanto, lo que se hace es, para cumplir de no dejar plata en resultados no asignados, todo lo que está sin asignación que proviene del inicio, se constituye una reserva especial. Se hace RNA a reserva especial. Dividendos en acciones. Esto es lo que se conoce como capitalización de utilidades. Es decir, con las utilidades habidas se va a proceder a emitir acciones. Con lo cual el asientito es RNA a acciones a emitir. Se procede a hacer todo el trámite, ¿sí?, de emisión de las acciones ante la IGJ, y cuando las acciones están emitidas hacemos acciones a emitir, acciones en circulación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que desde el punto de vista de BPP es un movimiento que, digamos, es un simple papeleo? O sea, todos los accionistas siguen manteniendo la misma proporción que tenían antes y después de la capitalización de esos dividendos. O sea, si yo tengo un 20 con esa capitalización de utilidades y se están capitalizando 1.000 pesos, bueno, a mí me van a dar 200 pesos en acciones. Entonces, RNA, acciones a emitir, acción en circulación. Después, nosotros habíamos visto como movimiento de tipo cuantitativo el incremento por revalúo. ¿Se acuerdan? Donde hacíamos maquinaria a saldo de revalúo. En cambio, cuando trabajamos la desafectación en proporción a los consumos por depreciaciones, ¿sí?, esa desafectación no puede imputarse contra el resultado del ejercicio. Habíamos visto cuando vimos el modelo de revalúo que si uno dijo, bueno, como este bien de uso no vale 1.000, sino que vale 10.000, voy a tener que depreciar en función de 10.000, y esa depreciación en función de 10.000 es lo que vamos a mostrar en el estado de resultados. Pero como tenemos que desafectar la reserva en proporción a los consumos, esa desafectación no pasa por el resultado, sino que la imputamos directamente a resultados no asignados. Entonces el movimiento es saldo de revalúo, ¿sí?, en proporción al consumo que hubo por depreciaciones a resultados no asignados. Cuenta de patrimonio neto, cuenta de patrimonio neto. Entonces hay que tener cuidado. El nuevo revalúo practicado es un movimiento cuantitativo. En cambio, la desafectación de la reserva en proporción a los consumos es un movimiento de tipo cualitativo. ¿Está? El otro movimiento cualitativo que podemos tener, que en el fondo es un engaña pichanga, porque digamos, cuando uno mira el patrimonio neto de una compañía y la compañía tiene resultados no asignados, una acumulación de resultados no asignados muy negativa, y bueno, uno va viendo justamente por la característica de esa cuenta que la compañía, en lugar de acumular ganancias, va en su historial, va teniendo un historial de pérdidas. Entonces, es como
Es como cuando hay una moratoria impositiva, ¿no? Como que hacemos borrón y cuenta nueva. Entonces la absorción de pérdidas acumuladas es como una suerte de borrón y cuenta nueva que, digamos, el que lee ese estado contable después de esa absorción, si no tiene el cuidado de remontarse más atrás, pierde el registro de que la acumulación de resultados fue negativa. Entonces, en la absorción de pérdidas acumuladas, lo que se hace es afectar, o sea, acreditar esos resultados no asignados negativos para dejarlos en cero y se van utilizando en un orden de prelación que está fijado por este artículo 316 de la resolución 7 de la IGJ. Primero se afectan las reservas legales, después las estatutarias y voluntarias, después la prima de emisión, después el ajuste de capital y después el capital social. Con lo cual, el asientito que hacemos es debitar, ¿sí?, la cuenta que afectamos para absorber la pérdida acumulada, entonces la reserva legal, la estatutaria, la prima de emisión, el ajuste de capital o el capital social contra el RNA. Cuenta de patrimonio neto, cuenta de patrimonio neto, ¿sí? La idea es que esto que estaba negativo por el mecanismo de absorción, tratamos de dejarlo en cero. Lo escondemos, es como si escondiéramos el polvo debajo de la cama. Bueno, acá finalmente tenemos como un estado de evolución de patrimonio neto, digamos, completito sin área, que vamos a ver ahora en un módulo aparte. Entonces tenemos los saldos al inicio, ¿sí?, que nos tiene que cruzar con el total del patrimonio neto del año anterior, y en una asamblea establecimos un dividendo en acciones de 1.800, ven cómo es cualitativo, resta de RNA, suma de acción a emitir, una constitución de reserva por 500 pesos, resta de RNA, suma de reserva legal, una constitución de una reserva estatutaria de 700, resta en RNA, suma en reserva estatutaria, una constitución de reserva para fines específicos, ¿se acuerdan que el asientito era RNA? Está debitado, por eso resta, a reserva para fines específicos. La constitución de una reserva especial para que esto menos esto, fíjense que si yo sumo todo esto acá, lo dejo en cero. ¿Ah? ¿Sí? Y después tenemos la desafectación del saldo, ¿ven? Esta me hace que quede todo en cero. La desafectación del saldo de revalúo en proporción a los consumos, donde el asiento es saldo de revalúo a RNA, y fíjense que todos estos movimientos que están en naranja por ser cualitativos, ven que en ningún lugar está tocado la columna de total del patrimonio neto. Y por último, vía asiento de cierre, la ganancia del ejercicio. Fíjense que después de registrado todo esto, el RNA me quedó en 12.900, porque este movimiento lo hago al cierre y el asiento también lo hago al cierre, con lo cual esta constitución de reserva especial dejé todo lo que venía de arrastre en cero. ¿Está? Muy bien.